bienvenidos un domingo más. Hoy tuvimos reunión presencial, Exacto. así que nos están viendo en el pasado. Exacto, como saben, le hemos dicho muchas veces que cuando hay reunión presencial, la antesala No pues es no en puede vivo, ser en vivo. vivo porque no podemos llegar Solo a es tiempo. en vivo. Exacto. Así que bueno, hoy estamos pues no en vivo y pues hoy tuvimos reunión presencial en la mañana. Sí. ¿Los saludamos a todos? Sí. Hola. Bueno, Hola a ¿sabes qué todos. es extraño? Porque, o sea, estoy acostumbrada y al mismo tiempo no, porque a veces se nos olvida cuando estamos en vivo saludar a las personas, pero al mismo tiempo ahorita cuando dijiste saludarlo como que pensé, ¡ay rayos, hay que leer los comentarios! Pero no estamos. No estamos en vivo, así que los saludamos a todos los que se están Exacto. conectando ahorita, que no sabemos quiénes serán, pero ustedes sí lo saben. Siéntete saludado. Así que, hola. Hola a todos. Y bueno, esta semana hemos tenido unos estudios bíblicos bien interesantes. Sí. Los del martes podrán contarles más sobre su estudio, pero nosotras dos asistimos al miércoles, así que... Exacto. Y si no lo sabes, que bueno, a menos que estés viendo nuestras transmisiones por primera vez, deberías saberlo porque lo hemos comentado las últimas antesalas. Los grupos de enlaces, que son el tiempo que tenemos nosotros como estudiar la palabra, de orar y compartir exacto, durante la semana. Y es mucho más exacto, interactivo porque nos conectamos todos en una videollamada exacto, y hablamos. exacto. Desde hace que 3 semanas, ¿no? Sí. Empezamos a estudiar el libro de Efesios. Entonces, ahora sí, prosigue con lo que estabas diciendo. Nada, que esta semana tuvimos un estudio bien interesante, por lo menos en el miércoles estábamos como en el meme de como creo que me veo explicando X cosas como en realidad me veo, porque estaba súper interesante ver como todas las conexiones que había en toda la Biblia. Y bueno, nada, eso nos hacía reflexionar acerca de lo importante que es estudiar la Biblia a profundidad para poder entender las conexiones que hay, entender cuál es el mensaje completo del libro. Nosotros aquí en la antesala ya varias veces hemos aprovechado este espacio aquí en el que todos van llegando a la iglesia y bueno, estamos esperando a que comience el culto para dar tips, para recordarles que lean la Biblia, para presentarles planes, etcétera. Y bueno, a veces quizá alguno podrá preguntarse como, bueno, ¿y cómo hago eso? Nada, vamos a aprovechar esta antesala de hablar un poquito de eso, también como comentando lo que hemos estado haciendo últimamente en nuestras reuniones de la semana, y para eso les traje un ejercicio, un experimento. Les trajimos, niñita. Les trajimos un experimento. Estamos dos aquí, el egoísmo en tu corazón reinando. Bien, voy a abrir este libro, un libro. Para que Les sepan, voy a leer. ella lo ha leído, yo no lo he leído. No sé de qué se trata. Lo voy a abrir y les voy a leer unas oraciones. En este momento, como no estamos en vivo, Gabriela, ustedes no pueden decir como que lo que piensan, bueno, sí lo pueden decir, pero no les vamos a responder. Entonces vamos a hacer el ejercicio con, ella lo va a leer. Y Gabriela me va a decir de qué cree que se trata el libro. Exacto, yo lo voy a decir. Y ustedes también lo pueden comentar, pero no les vamos a decir nada porque no podemos saber qué es lo que están comentando. Bueno, voy a leer. ¿Qué edad podemos dar al bolero? Como para tantos fenómenos de la escultura popular, no hay una fecha de nacimiento exacta. ¿De qué se trata el libro? Pensé que ibas a leer otra cosa. Pero por esa cita yo pensaría que se trata como, pues sí, o del bolero en específico, o en general como de la música y pues tipo como diferentes géneros y te va diciendo como más o menos cuál es su, ¿cómo se llama? Su origen o cosas así. Te voy a leer otro pedazo. Ya. No es justo hablar de dos grandes figuras mexicanas como cantantes porque no lo han sido. ¿De qué se trata el libro? ¿Ya va qué? Repítelo de nuevo, léelo de nuevo. No es justo hablar de dos grandes figuras mexicanas como cantantes porque no lo han sido. ¿De qué se trata el libro? Bueno, no sé, o sea, puede ser que sí, o sea, puede ser que se trate sobre la música y está poniendo como varios ejemplos de diferentes géneros y cantantes, no sé, o sea, algo así. Bueno, el libro en realidad es una recopilación de distintos ensayos
que entre comillas no tienen nada que ver el uno con el otro, o sea, son escritos diferentes del autor, de José Balsa. Ajá. Y nada, o sea, son sus escritos sobre música, es una recopilación. No es sobre el bolero específicamente, Ah, ok. ni sobre la música tampoco específicamente, sino hay ensayos sobre algunos autores, hay unos ensayos en donde habla sobre cosas como la radio. Ah, por eso el de la radio que me Ajá. habías leído antes. Ah, Sí, ok. o sea, hay ensayos de distintos temas. ¿Pero van pegados o Todos sea, están en el mismo intercalados libro. o, O sea, no, o sí. un ensayo tras de otro simplemente? Sí, un ensayo detrás de otro. Como el libro ese que es como una recopilación de cuentos Ajá, exacto. cuentos sin palabrotas, creo que se llama algo así. Como una recopilación de cuentos. Ah, qué loco, qué cool. Ah, Nada, ahora hagamos lo mismo con la Biblia. sí, sí. Bueno, sí, sí, dale. Ajá. Vamos a abrirlo en cualquier lado, te voy a leer un versículo. Okay. Esto está gracioso. Benaías, Meremot, Eliasib. Ah. No, pero te pasas, Nangora. Ni siquiera un versículo así coherente. O sea, si me dices obviamente con la Biblia, sí te podría decir de qué se trata porque yo lo he leído. ¿Dónde está, Patricia? No, pero ya lo vi. Ah, ya lo viste. Sí, ya ok. vi de dónde. ¿Pero qué es? Más o menos. ¿Qué es qué? ¿Qué es Una genealogía. Ajá. Ok. Vamos a buscar otra parte. Sí, más para acá. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. ¿De quién está hablando? De Jesús, debe ser alguno de los evangelios. Sí. Ay. Es Lucas. Creo que justamente estaba... No, mentiras, ahorita estoy leyendo Juan. Pero ya es Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Juan es el último, ¿no? Mateo. Velo mí aquí mismo. Lucas, Juan, sí. Lucas, Juan. Ah, entonces justamente ese es el que estaba leyendo antes. Porque Ah. ahorita estoy empezando a leer Juan. Y su mujer le respondió: si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto. Ya va. ¿De quién está hablando? ¿Qué es eso? ¿De qué se trata? Perro, no me suena eso. Vi que estaba como al principio de la Biblia, pero... Bueno, es una mujer, evidentemente. Bueno, no es una mujer. Dice, y su mujer le respondió: Ah, sí, ajá, sí, o sea, si sí, Jehová uno. nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto. Qué loco, no sé, no me acuerdo de qué está hablando, o sea, no sé, Si no te leo tengo el ni siguiente, idea. ya sabes. Y la mujer dio a luz a un hijo y le puso por nombre Sansón. Y Ah. el niño creció y Jehová lo bendijo. Ah, ok, bueno. Ajá, ¿cuál es la diferencia entre estos dos libros? Para La que uno diferencia. entendieras y el otro no. Que este lo leí y este no. Exacto. Bueno, el punto de este ejercicio es un poco como que se dieran cuenta de como las conexiones, sí, en los libros, pues. O sea, lo puedes ver como en un libro como este que, bueno, en realidad no fue un buen ejemplo este que agarraste porque este también es como una recopilación de libros. No, bueno, también porque pero el asunto de la diferencia es que estos ensayos no tienen, entre comillas, o sea, obviamente todos tienen algo que ver con música porque el autor es un músico. Claro, lo que digo es que no es Pero- una historia. Exacto, pero entre ellos no tienen nada que ver, a diferencia de la Biblia, que tenemos todos los libros y ellos sí tienen una conexión entre todos. Entonces, Exacto. ¿qué pasa? Pasan cosas como que yo estaba leyendo ayer a Juan, porque estábamos leyendo a Juan, Ujú. Gaby estamos haciendo el mismo plan. Leyendo, no haciendo. Haciendo sería que lo estuviéramos haciendo juntas, o sea, como creando juntas el plan, digo yo. Estamos leyendo el mismo plan. Y, ayer leímos Juan 1 Ujú. y esto está al final, ese es el último versículo del capítulo 1, dice. Y agregó: les digo la verdad, todos ustedes verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre, quien es la escalera entre el cielo y la tierra. ¿Qué clase de referencia? O sea, pero ¿qué pasa? Si yo no hubiera leído el Antiguo Testamento antes Ajá. y hubiera leído la historia de Israel, no No habría lo captado la entendería. referencia, Para no los habría que no captado. entendieron, Contexto. el principio está Abraham, luego Isaac y luego Jacob, ¿no? O sea, es como esa la genealogía. Jacob
tiene un hermano. Es un mentiroso. Básicamente, ajá, la historia de ellos, al final, el punto es que él se va de su casa, ¿no? Pues Y, mentiroso. o sea, tiene que huir porque su hermano lo quiere matar, básicamente. El punto es que en eso que está como en su camino porque iba a la casa de la familia de su mamá. Ajá. Y en eso, en una de esas que está como acampando, porque obviamente es un camino largo, él se acuesta y tal, y tiene Un sueño, una visión. una visión en sueños. Ajá. Que es como que es como que se ve a sí mismo acostado ahí donde él está. Ve una escalera. Ve una escalera hacia como... el cielo. Ajá, no me acuerdo mucho si describen cómo es esa escalera, pero la verdad la imagen que yo tengo en mi mente es como de una de las Biblias que teníamos de chiquita, que tenía como una imagen Ilustraciones, sí. Ajá, tenía ilustraciones y te como que pienso, y el punto es que era como una escalera hacia el cielo, al final se veía, si no recuerdo mal, Dios sentado en su trono y habían No ángeles sé, que vamos a subían y buscarlo. bajaban por la escalera, y él estaba desde abajo allí y lo veía. Vamos El a punto es buscarlo. que si escucharon lo que Stephanie estaba leyendo, básicamente Mira, ahí aquí dice está. como... Mientras dormía, soñó con una escalera que se extendía desde la tierra hasta el cielo y vio a los ángeles de Dios que subían y bajaban por ella. Ajá, bueno. El punto es que lo que Stephanie estaba leyendo... Ah, mira, y en la parte superior de la escalera estaba el Señor, ¿Viste? quien Sí, le sí dijo, dice. yo soy el Señor, Dios de tu abuelo Abraham y Dios de tu padre Isaac, la tierra en la que estás acostado te pertenece, te la entrego a ti y a tu descendencia. Ok, y entonces... ¡Qué buena referencia! O sea, Y entonces ahí dice, en lo que estaba leyendo Stephanie antes, que esa escalera que él veía en el sueño es Jesús, ¿sabes? ajá, entonces es como, ¡puf! O sea, nos está hablando de cómo Jesús es la conexión entre Dios y los hombres, nos está hablando de cómo Dios había revelado eso Exacto. muchísimo antes, o sea, un montón de cosas, un montón de implicaciones en esta referencia, pero si no leíste todo lo demás, te lo pierdes. Es como cuando ves una película que tiene otras, como el universo cinematográfico de Marvel. Ujú. Ves una película que tiene otras películas implicadas en ella. Ah. No, termina de decir. Y nada, no te las has visto todas y te pierdes las referencias. Exacto, o sea, Te pierdes los chistes, es como no entiendes al 100% las implicaciones de algunas acciones de algunos personajes. exacto, o sea, creo que el punto de lo que a lo que vamos un poco es que por esto mismo que les decíamos como de que muchas veces hemos comentado aquí en la antesala o incluso en las prédicas y tal, que lean la Biblia, que la estudien o incluso en los grupos de enlace, y tal vez muchas veces no hemos como que dado un poco más de contexto, pues por lo mismo que le ¿Para decía a qué Stephanie quieres que... hacer tú eso? Bueno, porque lo manda la Biblia. Exacto, pero creo que si tal vez no estás muy familiarizado con la Biblia o así, podrías ver que, que la Biblia realmente es como una recopilación de libros que si te pones a ver es como cada uno es de un autor diferente, cada uno tiene es un género diferente, aunque hay algunos que son del mismo género y O del algunos mismo del mismo autor. autor. En general hay muchos autores y En muchos tiempos géneros muy, muy diferentes. diferentes. Exacto, cada uno vivió un contexto diferente y es como, podrías pensar que es así como que yo agarrara este libro y quisiera conectarlo con, no sé, Narnia. Es como, sería, sí lo podrías conectar, pero sería como burda de loco. Pero, en cambio, la Biblia, a pesar de que es una recopilación de libros diferentes, como ya les decía, sí tienen conexiones entre ellos y es importante que historia completa. cuando lo leamos, la leamos como de esa manera y un poco eso es como escudriñarla, ¿sabes? Como que uno tal vez podría pensar como las leyes, para que uno tiene que leer eso, o sea, tipo, hay un montón de leyes, por ejemplo, que si de cómo tenías que limpiar el cabrito, cómo tenías que cortarlo, qué era lo que tenías que ofrecer, y es como, tú piensas y es como, oye, yo no ofrezco sacrificio, o sea, ¿para qué necesito yo saber eso? Y muchas otras cosas que están en la Biblia que tal vez tú podrías pensar que es innecesario. Todo es parte del contexto. Exacto. Entonces, si tú, por ejemplo, no tuvieras todas esas leyes, o en general el Antiguo Testamento, si lo piensas, realmente es como, podrías decir como, ay, es innecesario, porque realmente lo que está en vigencia ahorita es el nuevo pacto, que es el que se explica en el Nuevo Testamento. Bueno, Pero sí, si tú no, exacto, o sea... No entres en complicaciones. Exacto, pero el punto es que si tú no tuvieras todo el contexto del Antiguo Testamento y... Ni siquiera tendría sentido Jesús. Exacto, ¿Quién no, es este no tipo? entenderías nada, no, e incluso muchas de las partes que uno tal vez podría pensar que son como, ay, ¿para qué yo necesito saber esto?
Incluso son para que entiendas actitudes que tenían personas luego. O sea, por lo menos si tú no tuvieras el Antiguo Testamento, no podrías entender a los fariseos. Si no tuvieras el Antiguo Testamento, pues incluso no podrías entender a Jesús, no podrías entender muchísimas cosas, y también incluso cosas un poco más pequeñas como esa referencia que acaba de ver Stephanie, ¿no? Entonces, les queríamos como mostrar un poco como esto, pues, y que entendieran Queríamos parecerlas del meme. También incluso pues hablar un poco como de cómo es la estructura de la Biblia, pues Antiguo Testamento. Básicamente la Biblia pues se divide en dos partes, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Creo que casi todo el mundo sabe eso, no sé si es algo que no sé. Bueno, en fin. Y pues en el Antiguo Testamento tienes a los profetas mayores y menores, tienes la Torá, que son los primeros 5 libros, tienes los libros de sabiduría, que son Job, Proverbios, Salmos, Eclesiastés, ¿y ya no? Sí, creo que sí. Tienes los libros históricos, como por ejemplo Ruth, como por Reyes, ejemplo... Crónicas. Exacto, que por lo menos Ruth lo estudiamos también hace poco en los grupos de enlace, fue el libro anterior que estudiamos. Y no sé si me como algo más. ¿Hay algo más? Creo que no. Y también en el Nuevo Testamento tienes los evangelios, que son los 4 primeros libros que salen en el Nuevo Testamento. Que todos cuentan la historia de Jesús de diferentes básicamente, que son Mateo, Lucas, Marcos, Juan y ya. Y tienes cartas. Un montón de cartas. Cartas. Y ya, ¿no? Todo lo demás es cartas, ¿no? Sí. En el Antiguo Testamento. Entonces, básicamente, esos son como... Es como... profético también. Sí, pero yo creo que está relatado también como... una carta. Sí. Bueno, en fin, eso es más o menos lo que hay en la Biblia, pero bueno, a pesar de que, como les decíamos, todos son diferentes y de diferentes autores, entre ellos tienen conexiones, y pues es importante que cuando leamos la Biblia, sí, pues la escudriñemos, veamos cómo cómo podemos aplicar eso en nuestras vidas, cuál es el punto de eso, porque hay veces que uno lee y piensa que como, porque yo necesito saber esto, pero por algo está eso aquí, y creo que hay un versículo que dice, ¿no? Que toda la escritura es inspirada por Dios, algo así. Y por lo menos a mí, yo la verdad siempre lo he visto como realmente Dios mismo no fue el que escribió la Biblia, porque él no la escribió, pues. Pero es como que si yo, por ejemplo, exacto, yo lo veo como que si yo voy a escribir una carta y digamos que yo no sé escribir o whatever, no sé, la razón que quieran ver. Entonces yo vengo y tú la escribes, pero yo te voy dictando. ¿Sabes? ¿Tú dirías que tú escribiste la carta o que yo la escribí? Tú. Claro, porque realmente ella solamente la escribió, pero las palabras las dicté yo. Y es más o menos eso es lo que pasa con la Biblia. O sea, a pesar de que Dios no fue el que la escribió, no fue su mano el que la escribió, no fue su puño y letra, fue como que Dios les estuviera dictando, yo siento, tal vez no tan así, pero más o menos así es como yo lo veo normalmente. Y bueno, eso era un poco lo que queríamos hablarles en la antesala de hoy. Creo que esto ya se ha entendido mucho. A ir más allá, y así como uno cuando quiere ver una película se emociona y dice, no, tenemos que vernos todas las de Marvel para poder entender esta última que sacaron. Exacto. No me pongas este episodio de X serie porque yo no he visto los primeros. Exacto, y no voy a tú no entender empiezas nada. a ver una serie, o sea, si por ejemplo tú quieres ver una serie, no empiezas a verla en el capítulo 10, ¿sabes? Tú la empiezas a ver desde el principio. Entonces, pues eso con la Biblia. Exacto. Les lanzo una Biblia. Entonces, si por ejemplo están empezando a leer la Biblia, tal vez, pues no necesariamente empezar desde Génesis, bueno, que yo sí diría que la lees en orden, pero... hay diferentes personas que, diferentes recomendaciones al respecto. Exacto, o sea, pues... la mía es leerla desde el principio hasta el final. Podrías leerla realmente, o sea, pero por lo menos mínimo no empieces a leer así en la mitad de un libro. O sea, sabes que tienes, por ejemplo, Isaías, no empiezas a leer tipo Isaías por la mitad, porque es como no vas a tener el contexto y no vas a entender. Por ejemplo, podrías empezar primero a leer el Nuevo Testamento y luego el Antiguo, pero
Sigue un o sea, tomando en cuenta todo esto que les hemos dicho, léete los libros tenga, completos. o sea, como que era para que entendieran que como que no tiene mucho sentido, por ejemplo, que yo empiece a leer Isaías por la mitad, porque sería como que yo agarrara y A menos que estés buscando algo en específico. Exacto, leyera, no sé, este libro y lo agarrara por la mitad porque no tendría el contexto y no entendería de qué se trata el libro. Entonces, bueno, animarlos un poco a eso. Y que si no entienden algo, pregunten. Sí. Y pues también aprovechando lo que les decíamos, que un poco los grupos de enlaces son para hablar entre nosotros, estudiar la Biblia, compartir, pues los animamos como siempre a que asistan a los grupos de enlaces. Y Los martes y los miércoles. ahora sí, pasamos a dormir. la adoración. No, vamos a dormir. Ahora sí va a comenzar la reunión. Sí, después exacto. de toda esta introducción y momento, ya tuvieron suficiente tiempo para llegar, así que ya que estamos todos aquí, vamos a comenzar la reunión. Exacto, así que 1, 2, 3, sigue el conteo. Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Qué bendición que el Señor nos permite una vez más poder alabarle, poder exaltarle. Esta mañana estuvimos reunidos en el culto presencial y de verdad que es una bendición inmensa el poder reunirnos, vernos las caras y tener la bendición, el gozo de poder adorar y alabar el nombre del Señor juntos. Y bueno, queremos seguir adorando y exaltando el nombre del Señor también esta tarde, cada uno desde su casa, pero unidos definitivamente para glorificar a nuestro Dios, porque Él merece que le adoremos, Él merece que le exaltemos, Él merece toda la gloria y la honra. Y quisiera leer el Salmo 93, dice de la siguiente manera: el Señor reina. El Señor se ha vestido de magnificencia. El Señor se ha revestido de gran poder. El Señor afirmó el mundo y éste no se moverá. Su trono es firme desde el principio. El Señor es el Rey eterno. Los ríos levantaron, Señor. Los ríos levantaron su voz. Los ríos levantaron sus olas. Tú, Señor, en las alturas, eres más poderoso que el estruendo de los mares, más poderoso que las fieras olas del mar. Tus testimonios, Señor, permanecen firmes. La santidad es el adorno de tu templo, por siempre y para siempre. Vamos a unir nuestras voces, a unir nuestro canto para adorar y exaltar a ese Rey de Reyes. Vamos a unirnos a las olas del mar, a los ángeles, a toda la creación que está constantemente exaltando el nombre del Señor. Y vamos a adorarle nosotros también. Cantan los cielos, tu gloria, Señor. Tiembla la tierra ante tu voz. Eterno Rey, único Dios, tú sostienes la creación. Calmas tormenta y tempestad, con tu poder y autoridad, y tu palabra nueva mi ser, nuevas fuerzas tú me das.
Dios omnipotente, Rey de Reyes. A ti sea el honor, el imperio y la alabanza, desde ahora y para siempre, por los siglos de los siglos. Exaltado seas tú, coronado seas tú, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús. Amén. Soberano Dios, Dios omnipotente, Rey de
Hola hermanos, buenas tardes y otra vez bienvenidos a este tiempo de la Iglesia Oasis, en este momento en el tiempo de la reflexión de la palabra. Damos gracias al Señor por la posibilidad de conectarnos y verdaderamente seguimos pidiéndole al Señor que bendiga las manos de aquellos que trabajan en todo lo que es la edición, en todo lo que es la grabación de estos videos, en la preparación de este tiempo, que el Señor siga multiplicando su fuerza, siga dándole el talento, el conocimiento, la sabiduría y que también siga sumando más obreros a esta maravillosa obra, ¿no? Para que muchos más podamos alcanzar a muchos más con el mensaje de la palabra. Bien, hoy quisiera compartir con ustedes un mensaje de la palabra que entiendo, como nos dijo nuestro hermano Henry hace 2 semanas, sigue siendo parte del hilo del mensaje que el Señor nos ha venido trayendo en la iglesia. Y aunque varios de nosotros hemos tenido la posibilidad de traer el mensaje de parte del Señor, distintas personas lo hemos hecho, sabemos que Dios viene hablándonos de una misma cosa, ¿no? Y es de que nos volvamos siempre a Él y que busquemos en su palabra, que busquemos en lo que Él nos ha dicho y lo que nos ha dejado, cómo agradarlo cada día más a Él. ¿Qué quiere Él? ¿Qué quiere Él de nosotros? ¿Qué espera de nosotros? La semana pasada el Señor nos recordaba la importancia de no estar afanados, de poder entregar delante del Señor nuestras preocupaciones, nuestros sueños también, nuestros anhelos, nuestros problemas, nuestras ideas, nuestros sueños vivos y muertos, todo entregárselo al Señor y descansar, porque entendemos que cuando ponemos y buscamos primeramente al Señor, Él luego pondrá por añadidura aquellas cosas que verdaderamente necesitemos. Hoy entiendo que el Señor también tiene un mensaje para nosotros y oro al Señor y le pido al Señor que abra nuestra mente y nuestro entendimiento, que nos ayude a comprender qué parte de este mensaje aplica para la vida de cada uno de nosotros y nos ayude también a reflexionar y a poner por obra, si es necesario, aquellos cambios que haya que hacer con la ayuda del Espíritu Santo, aquellas cosas que tengamos que mejorar o cambiar en nuestra vida para ser cada vez más como Él quiere. Amén. Y ahora el mensaje de hoy está titulado como Abel o Caín. Pudo haber tenido un título más largo, pero por efectos de respetar tal vez lo que la idea que el Señor había puesto en mi corazón, se quedó como Abel o Caín. Aunque tradicionalmente cuando leemos el subtítulo de la historia en la Biblia siempre comenzamos con Caín y Abel. En este caso es una pregunta. Para aquellos que no lo saben o no se acuerdan, Caín y Abel son 2 hermanos que están en la Biblia, están en el capítulo 4 del libro de Génesis. Son hijos de Adán y Eva y es la historia siguiente después del capítulo 3 de Génesis, cuando ocurre aquel evento en el que el hombre se separó de la comunión que tenía con Dios. Caín y Abel son 2 hermanos que, llegado un tiempo, deciden acercarse a Dios, cada uno con un regalo. Abel trajo de sus crías la primera y la mejor, de lo mejor que tenía, lo trajo. Abel trajo del fruto de la tierra. Abel se dedicaba a pastorear ovejas, Caín se dedicaba a cultivar la tierra. Dice la Biblia que Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero que no fue de la misma forma con Caín, que no miró con agrado ni a Caín ni a su ofrenda. Y de allí se generan una cantidad de acontecimientos y sucesos muy tristes que vamos a leer en unos momentos, pero que al final de cuentas nos hacen de alguna forma distanciarnos completamente de Caín. O sea, nos hacen sentir, o tal vez nos ayudan o nos impiden y sentirnos identificados con Caín. ¿Cómo podríamos identificarnos con un adorador que se acercó a Dios y cuya ofrenda, cuyo regalo, cuya entrega, lo que trajo, no fue bien recibido de parte de Dios, ni él ni lo que trajo? Tal vez si uno se pregunta, ¿quién soy? ¿Soy Caín o soy Abel? ¿O he sido Caín o he sido como Abel? Tal vez la respuesta inmediata que viene a nosotros es que definitivamente nosotros somos como Abel. Y creemos y entendemos que el Señor está recibiendo con agrado lo que traemos, lo que presentamos delante de Él, y que también está recibiéndonos con agrado a nosotros, ¿no? A nosotros como sacrificio vivo, como lo dice el libro de Romanos. Sin embargo, valdría la pena, por no dejar, ¿no?, por si a las dudas, revisar un poco a Caín, porque Caín también se acercó a Dios y esperaba que Dios lo recibiera con agrado.
y que Dios viera con agrado lo que él estaba entregando. Y no fue así. ¿En qué se equivocó Caín? ¿Qué fue lo que le faltó a Caín? ¿Qué tuvo Abel que lo diferenció de su hermano Caín? ¿Y qué terminó haciendo Caín? Todo para que tengamos el cuidado de no cometer el mismo error que en el pasado cometió Caín. Creo que vale la pena entonces que leamos en la palabra y que busquemos en la palabra esa revelación que Dios tiene para nosotros. Voy a leer Génesis capítulo 4, lo voy a leer en la versión TLA. Los primeros 2 versículos dicen: el hombre tuvo relaciones sexuales con su mujer Eva, y ella quedó embarazada y tuvo un hijo. Lo llamó Caín porque dijo: gracias a Dios he tenido un varoncito. Después volvió a tener otro hijo, que se llamó Abel. Caín se dedicó a cultivar la tierra, mientras que Abel fue pastor de ovejas. Me imagino, esta es como la primera familia realmente que aparece en la Biblia. La Biblia no da más detalles de qué edad tenían Adán y Eva cuando los tuvieron y no da más detalles acerca de esta familia. Yo me atrevo a pensar, porque bueno, al no estar en la Biblia explicado, uno puede suponer, no decir que la Biblia lo dice, sino suponer qué cosas pudieron haber pasado en el crecimiento de esta familia. Imagínense un día Adán y Eva saliendo con Caín y Abel y que alguna vez ellos se dieran cuenta de, o vieran unos querubines parados en la puerta del jardín del Edén, con unas espadas encendidas, porque la Biblia dice que el Señor los sacó a Adán y Eva del huerto que había preparado en especial para ellos y puso en la entrada guardianes que impidieran que el ser humano volviera a entrar. Caín y Abel se dan cuenta y dicen: ¿y esto mamá? ¿Y esto papá? Y seguramente Eva tuvo que explicar y sentarse a explicar, hijos, lo que tiene que ser todo padre que está criando a sus hijos, y es hablarles de lo que sucedió con el hombre y la mujer. Hijos, Dios nos creó, nos formó del polvo de la tierra, puso en nosotros aliento de vida, nos amó y nos puso en un lugar lleno de todo fruto, de todo árbol que pudiéramos comer, y nos dio una sola instrucción, y era que no tocáramos un árbol. Sin embargo, nosotros, no por hambre, no por sed, sino por el mismo deseo de parecernos a Dios, desobedecimos a la instrucción y pecamos. Y aún así, aunque pecamos, Dios nos miró con piedad, nos cubrió con una ropa, y aunque nos sacó del jardín del Edén, aunque nos sacó del lugar donde estábamos, nunca nos maldijo. Maldijo aún así la tierra por causa nuestra, y maldijo y también produjo o trajo como consecuencia castigo, porque así a través de ese pecado se introdujo la muerte. Pero confiamos, hijos, en que Dios, que es todopoderoso y misericordioso, quiere que nos acerquemos a Él y está dispuesto a perdonar. Entonces, una Eva, yo imaginándome, hablándole a sus hijos, para que ellos, una vez que crecieran, pudieran entender que había necesidad de acercarse a Dios. Y me atrevo a pensar que tal vez Eva comprendió lo que el Señor le había dicho cuando dijo: de tu simiente, la serpiente herirá a tu simiente, pero tu simiente le herirá en el calcañar. Eva tal vez habló a sus hijos de el futuro prometido para la humanidad, el futuro prometido de la redención y de la tranquilidad que había de confiar y descansar en el Dios Todopoderoso que había hecho los cielos y la tierra. Dice luego, versículos 3 y 4, pasó el tiempo. No sabemos cuánto, pero pasó el tiempo, y un día Caín le presentó a Dios una ofrenda de los frutos que cultivaba. Por su parte, Abel escogió las primeras crías, más gordas de sus ovejas, y se las llevó a Dios como ofrenda. Dios recibió con mucho agrado la ofrenda de Abel. No sabemos qué edad tenían, si eran adolescentes, si eran hombres grandes, si eran hombres mayores. Lo cierto es que llegó un día en el que decidió cada uno acercarse a Dios. Caín, que trabajaba, que se dedicaba al cultivo del campo, trajo lo que tenía del campo. Pero la Biblia describe la ofrenda de Abel y la describe como algo especial. Dicen que la palabra usada aquí para decir o mencionar ofrenda habla del sentido más amplio de la ofrenda, un regalo. Y esa ofrenda vale la pena ver las características que tenía, sobre todo porque estamos tratando de respondernos a la pregunta si nosotros estamos siendo siempre como Abel, cuya ofrenda y cuya entrega es grata delante de Dios, o podríamos haber estado o estar en el papel de Caín. Dice, tal vez
el haberse quedado, el acercarse a Dios, así como el haber estado fuera ahora de esa relación, producto del pecado de Adán y Eva, seguramente era una práctica que, como dije, sus padres deben haberle mencionado, o sea, la necesidad de buscar a Dios, pero hasta ahora en la Biblia no vemos lo que vamos a ver más adelante. Una explicación detallada de cómo Dios le exige a la humanidad en un momento, en una etapa de la historia, cómo le exige a su pueblo acercarse con una cantidad de condiciones, una cantidad de situaciones que brevemente nos explicaron el domingo pasado antes de iniciar el tiempo de adoración, en donde eran sombra de las cosas que iban a ocurrir, todas ellas para entender que iba a venir un solo sacrificio que iba a ser aceptable delante de Dios, que era Jesucristo, sin mancha, varón perfecto, sin pecado, a morir definitivamente por la humanidad para acabar de una vez con todos esos sacrificios. Pero de momento eso no lo saben ellos. Ellos lo único que saben es que hay un Dios, está Dios que los ha formado, que los ha creado, que los ha cuidado, que ha tenido misericordia de ellos y ellos han buscado acercarse. La ofrenda de Abel fue aceptable, tanto él como su ofrenda. El libro de Hebreos 11, capítulo 4, versículo 4, nos dice un poco más detalle lo que Dios miró en esa ofrenda, ¿no? Dice la palabra, Abel confió en Dios y por eso le ofreció un sacrificio mejor que el de Caín. Por eso Dios consideró que Abel era justo y aceptó sus ofrendas. Y aunque Abel ya está muerto, todavía podemos aprender mucho de la confianza que él tuvo en Dios. O sea, las características de la ofrenda de Abel las vemos aquí, pero también nos las revela la palabra más adelante. Sin saber lo que iba a venir más adelante, Abel trajo de lo mejor. Traer de lo mejor a Dios significa entregar, pues incluso a veces cuando pensamos en lo mejor, imagínese usted qué es lo que usted trae a Dios que sea lo mejor. He visto mucha gente decir, no le inculquen a sus niños desde la juventud o no busquen en su niñez o en su juventud que se acerquen a Dios, quítenle esos preceptos, quítenle esos mandatos, dejen que vivan su vida, sus mejores años de vida y permítanle que más adelante, cuando ya hayan disfrutado, busquen la religión, dice la gente, ¿no? Pero la misma palabra nos advierte que incluso es importante buscar a Dios desde la juventud porque son los mejores años de vida, porque va a llegar un momento en el que podamos decir, en el que podríamos llegar a decir que no hayamos contentamiento en la vida. Esos años de la adultez, de la madurez, no porque no podamos buscarlo siendo adultos o maduros, sino porque en la juventud Dios también se agrada de que lo busquemos. O sea que para aquellos que están empezando la vida, aquellos que están en la mitad de su vida, eso que estamos entregando, eso que están entregando al Señor también es grato y aceptable. Pero imaginemos un poco más allá, la ofrenda, como dije, de Abel era de lo mejor que él tenía. Y era de la primicia también, era de lo primero, entregar lo primero, entregar la primicia, entregar de las primeras cosas que hay, habla de fe también. Porque no era esperar que nacieran todas las crías para escoger, bueno, vamos a ver si me va a quedar una, si va a funcionar, si se va a morir una. Era traer de la primera, confiando en que el Señor iba a hacer algo con esa primera y que el Señor después se iba a manifestar en el resto de las otras, confiando y descansando en Dios. Allí había fe. Además de la fe, la ofrenda de Abel también hablaba, o sea, había traído algo que estaba vivo y que tuvo que morir. O sea, para Abel acercarse a Dios implicaba no solamente lo mejor, no solamente traer de lo primero, había un cuidado, había algo que había tenido que hacer, algo que le había costado. Y también hablaba de su fe, de su confianza que él tenía. No es que, como dije antes, no entregaba lo último, sino a ver lo que le queda. Cuando nosotros pensamos en ofrenda, seguramente viene a nuestra mente ofrenda en dinero, lo que muchas veces entregamos, lo que hemos mencionado, de lo que hablamos en la antesala pasada. Y también viene a nuestra mente los sacrificios y las ofrendas que se entregaban o que Dios había indicado desde que se formó el tabernáculo al pueblo de Israel. Sin embargo, aquí está hablando en un sentido amplio de todas esas cosas que nosotros pudiéramos entregar a Dios. Cualquier cosa que se pudiera presentar a Dios, incluyendo la vida nuestra. Y en esas cosas que pudiéramos entregar a Dios, si nosotros nos sentimos identificados siendo Abel, quiere decir que nosotros estamos procurando entregar lo mejor. Ni el tiempo que sobra, ni los años que sobran, sino lo mejor. La fuerza, el ímpetu, los anhelos, los sueños son con el deseo de agradar a Él. Incluso el deseo de aprender cosas nuevas, de aprender o de dominar un arte, un oficio que tengamos, cualquiera que este sea, en cualquier ámbito, es con el deseo de agradarlo a Él. Eso habla de una ofrenda, de un regalo que se parece más al que tenía Abel que al de Caín. ¿Por qué? Porque cuando vamos entonces al versículo
5 dice, pero no recibió con el mismo gusto la ofrenda de Caín. Eso le molestó mucho a Caín y en su cara se le veía lo enojado que estaba. La Biblia no nos dice cómo Dios se manifestó para decir que le había agradado la ofrenda de Abel y de Caín. Más adelante nosotros vamos a ver en la historia de la palabra que la mayoría de las veces que Dios quería manifestarse que estaba agradado con una ofrenda, enviaba fuego del cielo. Pero nosotros no sabemos si eso ocurrió aquí. Lo que sí sabemos es que Caín sabía que la ofrenda de él no había sido aceptable y que la ofrenda de su hermano sí. No sé si se abrió el cielo y unos ángeles cantaron, no sé si los querubines daban vueltas, no sé si la voz de Dios se escuchó audiblemente para decir está agradable esta y esta no, pero lo cierto es que ellos sabían que la ofrenda, cuál ofrenda había sido aceptable y cuál no. Y en el corazón de Caín de inmediato lo que vino fue enojo y tristeza. Cuando estaba pequeña yo le decía a mis maestras de escuela dominical, no se hubiese resuelto esto si a Caín le compraba a Abel la misma ofrenda, si él compraba una cría igual a la de su hermano, porque no podía entender yo que no se trataba de adquirir o de copiar lo que su hermano había hecho, sino de lo que había en el corazón. Básicamente lo que Caín trajo fue, esto es lo que hay. Para muchos Caín representa el inicio de la religión, aquel que se acerca a Dios diciendo, bueno Señor, yo aquí estoy, tú me recibes así, tú verás bien, y si no, también, pues esto es lo que hay. Y al final de cuentas, como tú eres un Dios grande y poderoso, tú recibes cualquiera y a cualquier cosa, pues esto es lo que tengo y esto es lo que doy. Al contrario de lo que era Abel, de que reconocía, esto tengo, de lo mejor que tengo, lo traigo porque eso es lo que tú mereces, esperando y confiando más adelante, seguro, a futuro, en lo que tú vas a hacer. La ofrenda de Caín no solamente no era grata. Yo me imagino Caín trayendo, no sé, aguacates, lechosas, mangos, ciruelas, lo que sea, pero no dice que era ni de la primicia de su cosecha, ni era de lo mejor de su cosecha. La única descripción es que él trajo del fruto de la tierra, o sea, de lo que cosechaba. No porque Dios no quisiera recibir, o sea, más adelante en la palabra también vamos a ver que Dios recibía de su pueblo ofrendas que tenían que ver con el fruto de la tierra, pero pedía que fueran de las primeras y de las mejores, con una cantidad de características, pero algo que demostraba que le importaba agradar a Dios, algo que demostraba que reconocía la persona quién era Dios y no que lo tenía en menos ni cualquier cosa. Si hago algo para Dios, si entrego algo para Dios, es porque estoy entendiendo a quién le sirvo, quién es el Señor de los cielos, quién es el Señor, el creador de cielos y tierras, y a Él, y Él lo merece. Y me preocupo incluso por hacerlo bien porque quiero agradarlo a Él. Y me preocupo por mejorar y me preocupo por apartar incluso lo que tengo porque quiero hacerlo para Él. Cuando hablamos a veces de diezmos y de ofrendas, como lo explicaba mi hermano Henry la semana pasada, es algo que no tiene que ver ni siquiera con un porcentaje, si es 5, si es 10, si es 15, si es 20, ese no es el problema. La advertencia o la indicación o el principio que Dios da en su palabra es hazlo conforme a lo que has prosperado, hazlo de corazón. Pero también hablaba de que ellos apartaban, o sea, que ellos tenían un cuidado de reservar, no lo que sobraba, no lo que conseguí por allí, no lo que apareció de repente en el bolsillo, sino que tenían un cuidado de apartar porque entendían a quién querían agradar a Dios. Con ese mismo principio es que nosotros nos debemos acercar a Dios. Con el principio con el que se acercó Abel, no con el principio que se acercó Caín. Entonces, primera cosa es que Dios no mira con agrado la ofrenda de Caín. Una cosa como para que nosotros descartemos y digamos, bueno, definitivamente lo que yo estoy entregando al Señor es como lo que entregaba Caín. El cualquier cosa, el peor es nada, el sobrante es lo que hay, o lo que entrego al Señor es de lo primero, de lo mejor que tengo, de lo que me vale el esfuerzo, de lo que realmente dice de mí o manifiesta de mí que yo creo quién es Dios, que yo creo quién es el que se merece toda la gloria y la honra, y me esfuerzo porque sé a quién le estoy sirviendo y a quién le rindo honor. Lo segundo es la tristeza que había en su corazón. El Señor dice en el versículo 6, entonces Dios le preguntó a Caín, ¿por qué estás tan triste y enojado? Dios aquí no solamente es que le hace saber que su ofrenda no es grata, sino que también se acerca a Caín. Aquí muestra otra vez el principio de lo que es Dios, buscando al hombre aún cuando el hombre no lo está buscando sabiamente. El Señor se acerca para preguntar, ¿y ese enojo? ¿Y eso de dónde viene? En la palabra, desde Génesis mismo hasta Apocalipsis, el Señor hace mucha advertencia de cómo nosotros debemos acercarnos y comportarnos. Pero hay bastantes mensajes en la palabra, los proverbios lo dicen,
Eclesiastés lo dice, pero también en el Nuevo Testamento lo dice, de lo peligroso que es el enojo, de las consecuencias que trae el enojo, de lo importante que nosotros nos apartemos de tener una actitud de ira y de enojo, porque básicamente no son cosas que le agraden a Dios, no son fruto del Espíritu, sino obras de la carne. La advertencia del Señor con respecto al enojo, lo dice en Eclesiastés, por mencionar 1:7-9, no dejes que el enojo te haga perder la cabeza. Solo en el pecho de los necios haya lugar el enojo. Ni las malas palabras, ni la maledicencia, ni los insultos, ni la violencia, ninguna de estas cosas que son producto del enojo agradan a Dios. Y una actitud como esa, una actitud que de lo que se deriva o consecuencia del enojo, no es agradable delante de Dios, mucho menos entregar a Dios un regalo, por ejemplo, una vida de regalo en una persona con una actitud que vive siempre enojada. La preocupación de Caín no era necesariamente que Dios no le había agradado su ofrenda. A Caín le preocupó mucho que la ofrenda de él no fuera bien recibida y la de su hermano sí. Y lo vamos a ver porque el Señor, no solamente Caín es que tiene una actitud de enojo, es que también tiene una inclinación hacia el pecado. Dios, mirando la condición de Caín, no solamente le dijo que no le agradaba a él ni su ofrenda, sino que lo buscó y le hizo advertencias para que se apartara del pecado. Eso es amor. Ese es el amor de Dios, que nos mira acercándonos a Él inadecuadamente, que nos mira acercándonos a Él a veces sin fe, a veces sin entender quién es Él, sin rendirle la reverencia que merece, y Él aún así, con mucho amor, reiteradas veces nos dice, hey, aquí estoy, ojo, apártate, hey, cuidado, hey, eso no me agrada. El Señor le advierte en el versículo 7 a Caín, si haces lo correcto, siempre te aceptaré con agrado. Pero si haces lo malo, el pecado está listo para atacarte como un león. No te dejes dominar por él. Me pregunto, ¿qué pecado acechaba a Caín? Caín no tenía Netflix, no tenía YouTube, no tenía Facebook, no tenía TikTok, no tenía Instagram, no estaba Spotify, no había nada de lo que hoy a mucha gente le preocupa. Y ojo, no estoy haciendo una apología para defender ninguna de estas cosas. La palabra del Señor nos dice que miremos, que somos libres de hacer lo que quieran, pero no todas las cosas nos convienen. Que miremos con cuidado lo que hacemos y lo que permitimos, porque a Dios también le agrada que seamos sobrios, ¿no?, en nuestra manera de conducirnos. Entonces, un llamado de atención para nosotros, cuidado con estas cosas, pero básicamente el problema no está en esencia en esas cosas, porque Caín no las tenía. No tenía una esposa, no dice que estaba casado, así que no había el peligro de un amante, no tenía dinero, no se manejaba dinero, así que no había peligro de que robara. Entonces, ¿cuál era el pecado que asediaba a Caín y de qué era lo que Caín se tenía que cuidar? Que el Señor le hace la advertencia, está a la puerta, te acecha como te acecha el león a su presa, pero tú tienes que hacer el esfuerzo por no dejarte dominar. Entonces, ¿qué es lo que el Señor le advierte a Caín? No había un estímulo externo como los que nosotros tenemos ahora, de los cuales tenemos que cuidarnos y con los cuales tenemos que caminar con mucho cuidado. No lo tenía y aún así el Señor a él le advierte eso. Hay un texto en Proverbios, lo voy a leer en la versión TLA, aunque siempre me ha gustado mucho como lo dice la Reina Valera. Pero en la versión TLA dice así, Proverbios 6, 16, 19. Solamente para que veamos qué cosas, sin tener necesidad de todos los refuerzos o estímulos externos en los que nosotros podíamos pensar, qué cosas están ahí latentes de las cuales nos tenemos que cuidar. Hay 6 clases de gente y puede añadirse una más que Dios no puede soportar. La gente orgullosa, la gente violenta, la gente mentirosa, la gente malvada, la gente ansiosa de hacer lo malo, la gente que miente en un juicio y la que provoca pleitos familiares. Checklist en todas ellas para Caín. Malvado, orgulloso, violento, mentiroso, ansioso por hacer lo malo, mentir cuando le hicieron preguntas y provocar un pleito familiar al punto de convertirse en homicida. De esas cosas, Dios advierte que nos cuidemos. A esas que les advirtió a Caín, vienes a traerme una ofrenda, vienes a presentarte a mí como un regalo, pero estás atesorando en tu corazón esa cantidad de cosas que son malas y que no son agradables a mí.
Además de eso trajo como consecuencia que no sentía amor hacia su hermano. Y la palabra nos advierte, Jesús se lo dice a sus discípulos, la palabra nos advierte luego, lo hace el apóstol Juan, el cuidado que debemos tener de amar a nuestros hermanos y de no aborrecerlos para evitar convertirnos en homicidas. Parece dura esa palabra cuando uno la lee. Cuidado con llamar necio a tu hermano, cuidado con considerarlo o menospreciarlo, porque te estás convirtiendo en algo que a Dios no le agrada. Estás haciendo lo mismo que Caín hizo cuando condujo a su hermano al campo y lo mató. Dice, un día Caín invitó a su hermano cuando llegaron al campo. Caín golpeó a su hermano y lo mató. Más tarde Dios le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y Caín le respondió, no lo sé, no tengo por qué cuidarlo. En la versión NBI dice, ¿acaso yo soy el que debe cuidar de mi hermano? Reina Valera dice, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? O sea, Caín no había entendido tampoco el principio de amar a su hermano. Y la palabra nos advierte a nosotros una y otra vez que amemos a Dios sobre todas las cosas y amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y que cuando nosotros dejamos de amar a nuestros hermanos y llegamos al punto de aborrecerlos como Caín aborreció a Abel, nosotros nos convertimos también en homicidas. O sea que cuando venimos a presentarnos también delante de Dios, nosotros como ofrenda, nosotros como regalo, ¿estamos amando a nuestro hermano también a la vez? ¿Hemos manifestado amor hacia nuestro hermano? Aquí dice, ¿acaso yo tengo que cuidar de mi hermano? ¿Estamos cuidando de nuestro hermano? Porque sería otro checklist en el que nos estaríamos pareciendo a Caín y definitivamente nosotros hemos entendido que queremos ser, que Dios nos mire como Abel, que nos mire con agrado a nosotros y a nuestra ofrenda, como miró también la de Abel. Básicamente, por último, no solamente Caín, su ofrenda no fue bien recibida, no solamente que su corazón estaba lleno de tristeza y enojo, no solamente estaba lleno de pecado, sin amor a su hermano, sino que también Caín en ningún momento mostró arrepentimiento. Dios conoce lo que Caín hizo. Sin embargo, va y se acerca a Caín. No lo destruye, no acaba con su vida de inmediato, pero le impone un castigo, una consecuencia por su pecado. En el capítulo 4 y versículo 10 dice, entonces Dios le dijo, ¿por qué has matado a tu hermano? Desde la tierra la sangre de tu hermano pide venganza. Esto no puede dejarse sin castigo. Maldito serás y la tierra que cultives no te producirá nada, pues has matado a tu hermano y esa misma tierra se bebió su sangre. Por eso andarás por la tierra como un vagabundo que no tiene dónde vivir. Entonces Caín le dijo a Dios, ese castigo es más de lo que puedo soportar. Hoy me estás condenando a vivir en la tierra como un vagabundo. Tendré que andar escondiéndome de ti y cualquiera que me encuentre me matará. En todo el relato no hemos visto a Caín pedir perdón. No lo hizo cuando Dios no miró con agrado su ofrenda. No le dijo, Señor, ¿y qué tengo que hacer para ser agradable delante de ti? Antes bien se enojó, se entristeció, se llenó de odio, de maldad, atacó a su hermano. Y cuando Dios le concede o le da una disciplina, una reprimenda, un castigo sin acabar con su vida, porque eso significa que estaba dándole todavía la oportunidad, le da un castigo, la respuesta de este castigo es muy duro para mí de llevar. No dice, Señor, ¿qué tengo que hacer para que me perdones? ¿Qué puedo hacer? Lo hice, me equivoqué, fallé. Ahora quiero pedirte que me ayudes. Perdóname tú, Señor Todopoderoso. No hay eso en la boca ni en el pensamiento de Caín. El mismo hombre que se había acercado a Dios para traer una ofrenda en un principio, era el mismo hombre que estaba lleno de pecado, de maldad, de ira, de enojo, de envidia, de mentira, que terminó convirtiéndose en un homicida, pero que en ningún momento muestra un arrepentimiento hacia Dios. Si volvemos a hacernos la pregunta que nos hicimos en un principio, ¿Abel o Caín? Si hacemos una lista y pasamos por una rejilla, ¿pasamos aprobados como Abel o nos estamos pareciendo más a Caín? Y es duro pensar que nos podemos parecer a Caín porque Caín terminó convirtiéndose en un homicida. Pero ya hemos visto por la palabra aún la advertencia que el Señor nos hace. Incluso cuando dice en Mateo, el Señor le decía a sus discípulos, hoy, cuidado cuando vayan a presentar algo delante de Dios
y tienes algo contra tu hermano que no has resuelto, déjalo allí lo que vas a presentar, ve y resuelve el pleito con tu hermano y vuelve a mí. Es la importancia de lo que Dios miraba, el peligro que se hiciera en el corazón de sus hijos, algo que se pudiera convertir más adelante en un aborrecer a su hermano o finalmente en un homicida. Miren, las ciencias, el mundo nos va a tratar de explicar muchísimas cosas. Caín no tenía la culpa de nada. Si la psicología lo toma y nos diría, bueno, Caín tuvo problemas, su mamá no lo amó lo suficiente, no tuvo los abrazos necesarios, hubo un hijo preferido, eso no lo dice la Biblia, pero bueno, la psicología va a tratar de explicar las consecuencias o las condiciones que se dieron para que este hombre terminara haciendo eso. La sociología nos va a decir que había unos estímulos, que había una sociedad sin normas, sin principios, sin preceptos, y que el juicio de lo moral, entre lo bueno y lo malo, no estaba claro, no estaba definido, no estaba determinado. Y así cualquier ciencia humana que exista nos va a tratar de explicar, fuera de lo que Dios mismo dice, una razón para que Caín hubiese hecho eso. Pero básicamente lo que Caín mostró era ausencia de arrepentimiento. No había en Caín un verdadero deseo de agradar y servir a Dios. No había en Caín un verdadero reconocimiento de quién era Dios. Por lo tanto, se acercaba a Dios simplemente por el hecho de creer que Dios estaba obligado a aceptarlo, a recibirlo así, tal cual como era. ¿Qué nos enseña a nosotros esto en la palabra? Que nosotros debemos ser más como Abel. Que nosotros debemos buscar y acercarnos a Dios con un corazón humilde, con un corazón sincero, que lo que vamos a traer a Dios sea lo que sea lo más insignificante que nosotros podamos pensar que tenemos, debe ser producto de que hemos entendido que el Señor es proveedor de todas las cosas, que el Señor es el dador de la fuerza, que el Señor es el dador de la inteligencia, del conocimiento, que aún hay momentos en el que el Señor va a permitir que tengamos para dar y para bendecir a otros, como habrá otros tiempos en los que nosotros seamos los que recibamos y que nosotros podamos también ser bendecidos por otros, pero que nosotros podamos entender que el primero que se entregó, que el primero que decidió hacer un regalo agradable fue el Señor, que entregó su vida por nosotros, y que ahora, como consecuencia de estar agradecidos y de haber entendido, de haber reconocido quién es Él, nosotros cada cosa que hacemos, que pensamos, que decimos, la hacemos con el último y único propósito de agradarlo a Él. Si eso es así, hay cosas que nosotros debemos cambiar. Tal vez no son las 5 cosas que mencionamos de Caín, tal vez no son todas las 5 cosas, pero seguramente sí hay elementos en los que nos hemos descuidado en algún momento y que podamos estar tendiendo la curva más hacia lo que Caín hacía que a lo que Abel hacía. Yo quiero finalizar leyendo un texto en Efesios 4, versículos 25 al 32. Porque ahí la advertencia, aunque toda la palabra es una advertencia completa a vivir una vida que agrade más a Dios, ¿no? Que se parezca más a la de Abel, aquí resume cómo nosotros como creyentes deberíamos vivir. Dice así: ¿cómo vivir ahora? Por eso, ya no deben mentirse los unos a los otros. Todos nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Así que digan siempre la verdad. Si se enojan, no permitan que eso los haga pecar. El enojo no debe durarles todo el día, ni deben darle al diablo oportunidad de tentarlos. Quien antes fue ladrón debe dejar de robar y ahora trabajar bien y con sus propias manos. Así tendrán dinero para ayudar a las personas necesitadas. No digan malas palabras, al contrario, digan siempre cosas buenas que ayuden a los demás a crecer espiritualmente, pues eso es muy necesario. No hagan que se ponga triste el Espíritu Santo de Dios, que es como un sello de identidad que Dios puso en ustedes para reconocerlos cuando llegue el día en el que para siempre serán liberados del pecado. Dejen de estar tristes y enojados. No griten ni insulten a los demás. Dejen de hacer el mal. Por el contrario, sean buenos y compasivos los unos con los otros y perdónense, así como Dios los perdonó a ustedes por medio de Cristo. Ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. Básicamente, la invitación de Dios es a no ser como Caín, a no tener ninguna de las características que Caín manifestaba,
sino a ser como Abel lo hizo. Un hombre, como dice Hebreos 11, y lo leí al principio y lo volveré a leer, un hombre que por fe se acercó a Dios, confió en Dios y por eso le ofreció un sacrificio mejor que el de Caín. Por eso Dios consideró que era justo y aceptó sus ofrendas. Y aunque Abel ya está muerto, todavía podemos aprender mucho de la confianza que él tuvo en Dios. El llamado de Dios a parecernos más a Abel es el llamado o es el principio en el que está basada toda su palabra. Un principio en donde el hombre, en donde Dios definitivamente busca al hombre una y otra vez y espera de nosotros un corazón arrepentido, un corazón sincero, un corazón humillado, un corazón que reconoce quién es Él, un corazón que reconoce que todo le pertenece a Él. Sea que el regalo que traemos a Dios sea una ofrenda, sin importar el porcentaje o lo que sea, es una ofrenda, es lo que apartamos, el cuidado que hemos tenido, el corazón deseoso de poder apartar algo, de poder servir también a Dios de esa manera, eso que Él lo vea con agrado. Sea que lo que estamos dedicando al Señor es nuestro tiempo, el tiempo que dedicamos tal vez para aprender acerca de Él, acerca de su palabra, que pueda Él recibirlo también con agrado. Sea que dedicamos tiempo para enseñar a otros de la palabra, o sea que dediquemos tiempo para aprender con otros de la palabra, que el Señor también lo vea con agrado. El tiempo que dedicamos para reunirnos aquí, para conectarnos o para asistir presencialmente a una reunión de la iglesia, que sea un tiempo que disfrutemos, que sea un tiempo al que vamos y al que asistimos y en el que estamos porque tenemos deseos de agradar a Dios, porque tenemos deseos de congregarnos y de reunirnos, porque queremos agradarlo a Él. No demos al Señor ni las obras, ni las cosas por no dejar como hizo Caín, ni demos al Señor cosas por darlas sin importarnos lo que Él se merece, sin importarnos cómo están o sin preocuparnos de cómo nos presentamos delante de Él. Y además de eso, entendamos que en la comunión con otros, o sea, en el tiempo de acercarnos a otros, primeramente a los de la fe y a otros que no son de la fe, también vamos a manifestar eso mismo que Caín definitivamente no pudo manifestar. Cuando nos equivoquemos, abogado tenemos con el Padre. No es que a partir de ahora en nuestra vida no va a haber errores y que bueno, si hay un error ya Dios no va a tomarnos como regalo o como ofrenda agradable, sino que a partir de ahora entender lo mismo que Abel entendió, que era Dios quien merecía toda la gloria y la honra, lo mejor de nosotros, pero que también estaba Dios allí para perdonar, para guardar, para restaurar. Lo que Abel no comprendió, Caín nunca entendió en todo el relato de la historia, era quién era Dios, a quién se le debía rendir honor, cómo rendir honor. Caín hizo las cosas por hacerlas. No seamos como Caín, seamos más como Abel. Que el Señor nos bendiga y bendiga su palabra y nos permita ser como ese hombre y mujer perfectos que se acercan a Dios, que se apartan del pecado y que buscan agradarle con cada cosa que hagamos. Dice la Biblia que seamos un sacrificio vivo, que nos presentemos a Él como sacrificio. Lo leímos hace unos domingos atrás, lo voy a leer, Romanos 12, versículo 1. Por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se le debe adorar. Que Dios nos permita presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo delante de Él. Señor, te damos gracias. Te damos gracias infinitas por lo bueno que tú has sido. Te damos gracias porque aun cuando reconocemos que en algunos momentos nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras palabras han sido más parecidas a las de Caín que a la actitud de Abel, tú aún así no has dejado de buscarnos y de amarnos. Aún así tú no has dejado de mirarnos con piedad. Tú no has dejado de mirarnos con misericordia. Así como tú buscaste a Caín y le advertiste que se alejara del pecado, así como tú lo amaste aún haciéndole ver que su ofrenda y que él no eran agradables porque esperabas también de él un cambio y un arrepentimiento, asimismo entendemos, Señor, que tú nos hablas hoy invitándonos a abandonar aquellas acciones y aquellas actitudes que a ti no te agradan. Ayúdanos, Señor, a parecernos cada vez más a ti. Ayúdanos a abandonar esas prácticas que a ti no te agradan, esas prácticas que a ti te ofenden. Ayúdanos a usar nuestros labios para bendecir y para edificar a otros y no para decir cosas malas o desagradables.
Ayúdanos a usar nuestras acciones, Señor, para bendecir a otros. Ayúdanos a usar incluso de lo que tenemos, de lo que tú nos prosperas, para bendecir a otros. Permítenos, Señor, aprender cuál es tu voluntad y tu propósito con este mensaje de hoy. Y permítenos, Señor, también seguir creciendo cada día más en la lectura de tu palabra y en la meditación de lo que tú nos dices a diario. Te damos gracias por todo. Queremos ahora adorarte, queremos ahora cantarte y exaltarte. Queremos ahora reconocerte, entendiendo que también esto forma parte de ese regalo agradable delante de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Espero que podamos vernos un domingo más, que podamos reunirnos tanto martes como miércoles en los grupos de enlace y que haya en nuestro corazón un deseo de acercarnos a Dios, a buscar de su palabra, a leer y aprender más de Él como parte de esa vida de sacrificio, de esa vida de ofrenda, de regalo agradable que Él se merece. El Señor les bendiga a todos y feliz tarde, feliz domingo para todos. Cantan los cielos, tu gloria, Señor.